Ahí está, ya está grabando, Dani. Pues vamos a platicar de este tema. Tú y yo igual nos presentamos al inicio y luego vamos platicando sobre, decimos el tema y vamos dando puntos de vista. ¿Te late, Dani? Sí, claro. A ver, pues primero te presentas tú o yo. Primero tú, primero las damas. Bueno, pues, pues yo soy Claudia Hernández, soy estudiante de Ciencias Sociales del Colegio de San Luis y soy antropóloga y estoy la maestría en Derechos Humanos. Y pues vamos a platicar un ratito aquí en la noche. Mi compañero. Bueno, yo soy Daniel Rodríguez, soy licenciado en Ciencias Políticas, hice la maestría en Historia y actualmente, pues junto con Claudia, estoy como alumno del doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de San Luis y aquí listo para platicar un poquito sobre este tema. ¿Para qué va? Y bueno, pues el objetivo de esta pequeña plática es mostrar un poco nuestros puntos de vista sobre algunos temas actuales, relevantes que consideramos, pues con el objetivo de divulgar y de mostrar un poco nuestra opinión sobre estos temas, además de pues difundir información, digamos, luego las ciencias sociales por ahí están medio escondidillas y es necesario hablar de estas cosas, ¿verdad, Dani? ¿O tú qué piensas? Sí. No, sí, por supuesto, es que al final de cuentas este tipo de temas como la pandemia del COVID-19, como la guerra en Ucrania, como la revocación de mandato, como muchos otros que de repente aparecen en los medios de comunicación, pues se quedan atrapados en la dinámica de los medios de comunicación, cuando en realidad pues se les puede analizar, se les puede reflexionar desde otros puntos de vista que pues enriquecen y es necesario hacerlo. ¿Para qué va? Entonces, te late si podemos hablar primero un poco como de los antecedentes de esta guerra en Ucrania, que me parece que mucha gente puede llegar a desconocer o pensar que este conflicto es nuevo, ¿no? Con Putin y pues no lo es. Entonces empiezas si quieres y yo te sigo o empiezo yo o tú como el historiador. Sí, no, bueno, ahora sí que a grandes rasgos la guerra en Ucrania, el enfrentamiento entre estas dos naciones, pues efectivamente no es algo nuevo, aunque se puede rastrear de diferentes maneras, ¿no? Podemos decir que inició en 2014 con los levantamientos populares en Ucrania, el derrocamiento de un gobierno prorruso y su sustitución por un gobierno prooccidental, la pérdida de la península de Crimea, pero también lo podemos rastrear hasta el fin de la Guerra Fría, la desintegración de la Unión Soviética, pero también se puede rastrear todavía más para atrás, porque al final de cuentas, lo que está en el meollo del asunto, desde mi punto de vista, es la necesidad, por decirlo de alguna manera, de la seguridad, como así se entiende en ese contexto, del Estado ruso, que había un historiador, que no me acuerdo ahorita su nombre, que decía, Rusia sin Ucrania es una potencia regional. Rusia con Ucrania es un imperio, así de simple. Ucrania sería una pieza fundamental para garantizar la seguridad de la Rusia europea, la Rusia occidental, y por lo tanto no puede darse el lujo, entre comillas, de permitir que que Ucrania esté en otro bloque, que esté en otra alianza militar, que esté en otro lado, y bueno, estamos viendo una reacción de una nación, un Estado ruso, que intenta posicionarse nuevamente en el escenario después del golpe que fue la desintegración de la Unión Soviética, desde mi punto de vista, ¿no? Nada más. Bien, bueno, nada lo que dices, yo creo que ahí la OTAN estiró y se movió hasta que pudo y vio hasta dónde podía sin respaldar a Ucrania. O sea, yo creo que la aventó y no la respaldó, o sea, nada más vio, dijo chicle y pega y ya nos posicionamos, pero no la respaldó en realidad. Y creo que Ucrania tal vez ingenuamente sí se sintió respaldada por la OTAN o en digamos, tenía todavía este sentimiento aspiracional de pertenecer a ese bloque de alguna manera, pero no tenía la certeza o nunca tuvo la certeza de verlo, ¿no? Y creo que ahora sí, como dicen la OTAN, pues sí se le acercó demasiado
a Rusia. No sé tú qué piensas, Dani. Es que creo que Ucrania y México, a pesar de que son países muy diferentes en muchas cosas, tienen un elemento en común, y es que son naciones que no son ni potencias económicas ni potencias militares, que están junto a una nación que sí lo es. Los ucranianos tienen a los rusos y nosotros tenemos a los estadounidenses. Y esa relación tan desigual, se quiera o no se quiera, pues va a terminar condicionando mucho de la realidad política interna de México y de Ucrania y en su política exterior. Y desde ese punto de vista creo que México tuvo o ha tenido a lo largo de su historia una política exterior mucho más inteligente que la ucraniana. Es decir, estamos junto a Estados Unidos y no podemos ocultar esa realidad, no nos podemos zafar de esa realidad, pero ¿qué tal si nos convertimos en una especie de puente entre Estados Unidos y el mundo latinoamericano a través de una neutralidad que está en la Constitución y que nos permite negociar con todos, no tomar partido? Y Ucrania, en lugar de tomar esa posición de pues sacarle ventaja de este lugar en el que estoy y convertirme en una especie de puente entre Rusia y Occidente, con las ventajas que se pueden sacar de eso, pues desde mi punto de vista dijeron, no, quiero formar parte de un bloque, quiero ser una pieza activa, y al final de cuentas, haciendo una analogía del boxeo, hay que estar conscientes en qué liga está, en qué peso estamos. Claro. Si eres peso pluma, compites con los pesos pluma, no compites con los pesados, porque te va a ir bastante mal, y creo que Ucrania es la gran perdedora, obviamente por los rusos que la están bombardeando, pero también creo que Europa y Estados Unidos no le conviene que se acabe la guerra, le conviene que Rusia se empantane, se vuelva así como una especie de Vietnam, y nosotros te damos las armas y tú pones los muertos. Así de simple. Fíjate que esta analogía que haces como México, como espacio fronterizo, yo creo que sí, y tiene que ver con el segundo punto que vamos a tratar más adelante, de cómo México ha operado de manera geoestratégica con este conflicto y con Estados Unidos, ¿no? Yo coincido en esto que dices, o sea, Ucrania no midió fuerza en lo que se aventó. Creo que, no sé si decir fue engañada, porque no creo, o sea, creo que ya era un proceso que se venía cocinando incluso entre los habitantes que hay en Ucrania, o culturalmente como existe por esta, digamos, hay como una dualidad o hay una disociación entre sentirse ucraniano y sentirse ruso. Y creo que eso tiene que ver con que esta guerra se esté tornando, digamos, cero conciliadora, que no puede serlo, ¿no? Porque pues, es una guerra. Pero creo que mucho radica en esta dualidad de la identidad de Ucrania, en lo que destapó esta guerra, y en lo que, por un lado, está a lo mejor hasta un sentido nacionalista de Ucrania y de sentirse aspiracionista, este gran bloque europeo, y quienes están todavía con esa nostalgia de Rusia. No sé tú cómo veas. Sí, coincido de que hay una cuestión de búsqueda de identidad, ¿no? O sea, estas naciones, si México es un país joven, que apenas tiene 200 y pico de años, pues estas naciones tienen 30 años, tienen 35 años, Ucrania, Georgia, los países bálticos, y es hasta cierto punto entendible que después de una experiencia tan traumática como los gobiernos comunistas de Europa Oriental, cuando se acabaron, pues se quisieron ir al otro extremo, ¿no? Al extremo del capitalismo, de la Unión Europea, de Estados Unidos, y rechazar esa identidad rusa que, desde mi punto de vista, creo que en América Latina se ha resuelto mejor que en Europa el asunto de los estados nacionales, ¿no? O sea, no sé, se podría cuestionar mucho cómo se hizo en América Latina, olvidando muchas veces a los pueblos indígenas, cosas por el estilo, pero se generó una idea de Estado-nación en América Latina que no tienen los europeos. Tú ves España, los catalanes y los vascos se quieren ir, Claro, los claro, escoceses claro. también,
los flamencos en Bélgica también. O sea, de repente se está desintegrando esas naciones, Ucrania en la situación en que se encuentra. Es decir, como que por sus características históricas no lograron consolidar el Estado-nación como sí se hizo en América Latina. Aquí en América Latina no ves esos problemas de que un Estado se quiera separar. O si hay, no son realmente creíbles. Sí, Y en Europa sí existe, habría que reflexionar cómo se hizo en Europa el Estado-Nación, o sea, el papel que juega la parte étnica en la identidad nacional, que aquí en México como que no creo que vaya tanto por ahí, ¿no? La parte, ujú, existe mucho clasismo y racismo, pero hemos basado nuestra identidad nacional en otra cosa y allá sí es muy étnico, ¿no? Como que yo soy ucraniano, pero hablo ruso y por lo tanto soy ujú. ruso y yo soy, o sea, polaco, pero vivo en Ucrania. O sea, creo que son las contradicciones inherentes a su configuración como Estado-nación, realmente. Claro que aquí en Latinoamérica, incluso eso que dices de reconocerse como una totalidad de latinos, de América Central, América del Sur, o sea, si hay, digamos, esta colectividad en la identidad que a lo mejor tiene que ver con los antecedentes que tenemos dentro de la cosmovisión de colectividad que podemos tener como Latinoamérica, ¿no? Que a lo mejor podrían recaer ahí algunas de estas visiones donde sí compartimos un espacio y ya más adelante conformado como un Estado-nación y que ahí realmente la fuerza europea no es un reconocimiento como tal, como una cultura europea, sino como un grupo o un núcleo de potencias, digamos, de alguna manera, en algunos casos autodenominadas, aunque no lo sean, ¿no? Y en otro caso, pues que siguen estando en el juego, ¿no? Es que, sí, es que también es esa relación centro-periferia. O sea, en Europa también se podría ver así como Ucrania, al final de cuentas, una nación periférica para Europa Occidental y para Rusia, para los dos, y que quiere dejar de tener esa posición periférica, pero si te fijas irónicamente la está consolidando, Claro. porque los europeos lo están convirtiendo en mi escudo de defensa. O sea, mejor que ellos se maten y se convierte en la gran barrera contra el oso ruso, que es lo que es lo que hace un estado periférico, ¿no? Mientras para que la guerra no llegue a los países centrales. Claro, ¿tú Eso crees también. que Putin le está apostando a que Ucrania de alguna manera haya pues una baja de civiles y empiecen esa como una reconstrucción territorial de alguna manera? Pero ¿tú crees que le apueste a que pues se quede sin población civil? No, obviamente no totalmente, sino que quede demasiado fragmentado el tejido social para, para ellos, o para perdón, para meterse pues las fuerzas rusas ahí, o está apostando a que no creo, como, como la rendición total del gobierno ucraniano. ¿Tú qué opinas? Yo lo que, lo que pienso y lo que pensaba desde que inició este asunto en diciembre, en enero, que decían es que se están moviendo las tropas, pero no va a pasar nada, y otros decían que sí. Me acuerdo mucho de la Segunda Guerra Mundial porque a lo largo del siglo XX los rusos desarrollaron algo que se llama la maskirovka, que quiere decir en español como engaño, camuflaje, algo así, que son las estrategias de engaño militar que todos los ejércitos lo tienen, pero los rusos a lo largo del siglo XX llegaron a niveles de sofisticación que nadie más llegó. Y creo que todo lo que estamos viendo ahorita es precisamente esa estrategia. Es decir, porque dicen es que los rusos están fallando, avanzan muy lento, que no pudieron llegar a la capital. Y creo que todo eso, más que deficiencias del ejército ruso, es esa estrategia de engaño, de decir, porque al final de cuentas no sabemos qué es lo que va a hacer o cuáles son los objetivos o todo.
Yo pienso que el objetivo ahora sí es bombardear las ciudades más grandes que tiene Ucrania y utilizarlas, pero no para conquistarlas, sino para utilizarlas como moneda de cambio, como de dejo de bombardear estas grandes ciudades, no me interesa conquistarlas, sino las utilizo en las negociaciones para quedarse con la parte oriental de Ucrania, con O sea, estas regiones, con estas regiones separatistas, pero al mismo tiempo teniendo gobiernos títeres en la parte oriental y que la parte occidental empobrecida, destruida por las bombas, pues que los europeos se la queden y la estén manteniendo económicamente, ¿no? o sea, ¿tú crees que realmente, y ahora que no podemos estar tan informados, desde la perspectiva de Rusia, ya está, los canales pues totalmente bloqueados, ahorita solamente tenemos la versión de acá, ¿no? De lo que está sucediendo, porque aparte era muy interesante ver la información que daba RT y la información que daba México, la BBC, etcétera, ¿no? O sea, era muy interesante. A mí me gustaba mucho ir siguiendo como esta parte del conflicto, porque te permitía ver, ¿no? Distintos panoramas. Y pues ahora ya no hay esa parte, pues. Pero realmente podría ser que ahorita ya esté Putin, pues ya está la cocina calladito, tranquilito, tampoco sin alocar algunas fuerzas, digamos, internacionales que no puede hacer frente, por ejemplo, como Estados Unidos o alguien más de la Unión Europea. O sea, está más dentro de lo que creemos, es lo que entiendo. Sí, o sea, me parece que Ay, se fue. eh, Ajá. él y las personas sabían que las sanciones se les... ¿Sí me escucho? Sí, ya. Sí, o sea, ellos sabían que las sanciones se les venían encima, o sea, y sabían cuáles iban a ser y cuáles iban a ser los costos, pero hicieron un balance y dijeron, es preferible estas sanciones a no hacer nada, porque efectivamente si no hacían nada, iban a tener la OTAN en sus fronteras y eso significaba armas nucleares que iban a llegar a Moscú Claro. sin darte posibilidad de reaccionar y y se rompe la disuasión nuclear. Y Rusia no es una Ya. y Rusia no es una potencia económica. Su economía es más pequeña que la de Alemania y que la de Japón y que la de Corea del Sur. O sea, Rusia no es una potencia económica, es una No, potencia pero no. militar. Así es. Y si le quitas eso, lo quitas del escenario internacional. Y Ok, ellos ya no no. pueden permitir perder ese carácter de potencia nuclear, militar. Y la única forma de conservarla es con la estrategia de la disuasión nuclear. Que si tú me lanzas tus armas nucleares, yo te lanzo las mías y nos destruimos los dos. Pero eso es porque me das tiempo de lanzarte las mías, porque Claro. estás lejos. Pero Sí, si te pones en Ucrania y me las lanzas y llegan rápido y no me das chance de responder, pues ya no hay disuasión nuclear, ya no hay amenaza y me borras del escenario internacional. claro, ya Sí, entiendo, Dani. sí, Más bien, lo que conversabas o lo que estaba diciendo es que, o sea, estos supuestos daños, estas sanciones ya estaban fríamente calculados, o sea, ya sabían el panorama al que se enfrentaban y se aventaron porque pues pues como tú dices, no es un territorio estratégico, o sea, es clave para Rusia y tenían que sí. aventarse porque si no, pues, si no se aventaban ellos primero, pues iban a aventar primero los otros, ¿no? Y fíjate en los años anteriores, cómo Rusia ha tejido una estructura económica con China, con India, con África, con otros lugares que le permiten enfrentar esta situación, de las sanciones de los europeos. O sea, esto no es algo que se decidió ayer, eso es algo que es una estructura de largo plazo, que la otra vez estaba pensando en eso y decía, es que el gran error de Estados Unidos fue en el 2001, el 11 de septiembre, cuando son los ataques terroristas. Estados Unidos, si te fijas, del 2001 al 2021, con la retirada de Afganistán, en esos 20 años, Estados Unidos se centró en el mundo, en el cercano oriente, en el mundo islámico, Afganistán, Irak, Ujú. Libia, ahí, y esos son los 20 años
en que China y Rusia se reconstruyen, una militar y la otra económicamente, y le plantan cara. Si hubiera utilizado esos 20 años en evitar que crecieran, ahorita no estaría en esa situación, pero se distrajo, por decirlo de una forma, ahí. Oye, Dani, Pero ajá, perdón. no, adelante, adelante. ¿Tú crees que, justo de esto que comentas, tú crees que China dejó solo a Rusia y Rusia sabía que lo iba a dejar solo China? No, es que Rusia, digo, China se ha convertido en el gran, o sea, China e India son los que están beneficiándose de la situación, porque todo es, o sea, la otra vez estaba leyendo el dato de que desde que inició la guerra en febrero hasta ahorita, India le ha comprado a Rusia más petróleo que todo lo que le compró el año pasado, así. Pero claro que como hay sanciones, pues se lo están comprando a más barato. Entonces China, o sea, Rusia, que no es ahorita, ya tiene rato que se ha convertido en una especie de supermercado para China y para India, porque tiene gas, porque tiene carbón, porque tiene petróleo, tiene muchas cosas, y ahora se los tiene que vender más barato, porque tiene las sanciones de Occidente y para que estos no se sumen. Entonces ellos son, ahora sí que están ganando mucho en la configuración de recursos, pero también en experiencia. Es decir, estoy seguro que los chinos están viendo cómo reacciona Occidente y qué tan duro es Occidente, porque ellos quieren recuperar Taiwán y dicen, pues si esas sanciones se las pueden poner a Rusia, pero esas sanciones no se las pueden poner a China, porque es una potencia económica mucho más grande y les afectaría mucho más a ellos que a China incluso. Claro. Entonces Entonces, ellos, ahí es lo que ajá, sí, yo sí, Dani, sí, dime, perdón. sí, sí, lo que yo quería poner así sobre la mesa, a ver, saber tu opinión, es sobre relacionado con lo que ahorita mencionabas, de que pues ya no tenemos los canales rusos, ya no tenemos RT, YouTube los bloqueó, cosas por el estilo. Es decir, en esta forma de entender la guerra, ¿hasta qué punto en Occidente se replica lo que acusan a los rusos? Es decir, de bloquear a los periodistas, de quitar la libertad de expresión. ¿Hasta qué punto se bloquea? Y también hasta qué punto la guerra se vuelve un espectáculo en la televisión. Yo creo que sí fue muy significativo el que bloquearan toda la información de Rusia sobre las redes sociales, sobre Facebook, sobre YouTube, porque como te lo mencionaba, sí eran un punto de comparación y distaban muchísimo obviamente los puntos de vista, pero se podía ver sobre un mismo hecho en específico, en tiempo real, lo que cada grupo de poder planteaba. Entonces yo creo que sí fue algo, primeramente, pues un monopolio de la información. Creo que sí fue un monopolio de la información. Y en si influye o cómo se está presentando la guerra acá en Latinoamérica, o el conflicto, pues obviamente está demasiado cargado hacia todos los beneficios neoliberales de Estados Unidos. O sea, hay una justificación total o al menos dejar entrever que, pues que incluso en algunos medios decían, ¿no? Que Putin era una persona que como tenía una formación militar y tenía tanto dolor por una infancia que pasó, etcétera, por eso era alguien que no tenía miedo a activar una bomba nuclear, ¿no? O sea, tan grave como algo así, ¿no? Tan a bote pronto, creo. Entonces yo creo que sí hay un monopolio, creo que sí fue con pleno uso de este monopolio. Y yo no sé, pero yo no evitaba o no pude evitar hacer la comparación de cómo en este momento hay un manejo de los medios de información en nuestro país y cómo hay un manejo de la información en los medios internacionales y rusos, ¿no? No sé, pero me parece que hay una mayor centralización de la información, ¿no?
Y creo que a partir del boom de las redes sociales y de todo lo que estamos viviendo, hay un cierto miedo, pero es trascendental tenerlos controlados de alguna manera, ¿no? O sea, es trascendental tenerlos controlados, es trascendental tenerlos bajo un discurso político único, y pues de ahí derivó que no hubiera esta apertura, ¿no? Ya para, para Rusia, ¿no? O sea, para mí fue como ver cómo poco a poquito se iban apagando las luces, ¿no? De repente ya, ya no podía estar en Twitter, ya no podía estar en Facebook, ya no podría estar en YouTube, ¿no? Y ellos fueron agotando cada uno. Ya me parece que están ahorita solo en Telegram, creo que ya es lo único que tienen abierto, hasta donde me quedé. Pero, pues obviamente sí había este manejo de información. Era algo muy interesante que a mí se me hizo de ver cómo se trataba este conflicto bélico, es que realmente sí hay una adaptación del discurso de esta guerra hacia referentes de habla hispana. O sea, yo veía que pues RT siendo pues este canal de difusión de información, sí intentaba de alguna manera moverse dentro del discurso de los hispanohablantes para transmitir un mensaje, ¿no? No sé tú qué opinas, pero yo sí me resulta muy interesante, ¿no? Ver esta parte que yo decía, está hablando, incluso empezaron a ver cuestiones de cómo estar hablando pues que tiene un nombre de familia, de valores, de cosas así, que para los latinoamericanos son trascendentales, ¿no? O sea, como muchas cosillas que yo fui ahí detectando y viendo en este medio de información. No sé si por ahí respondo un poco lo que me preguntabas o no. Sí, 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 porque me parece muy digno de reflexión, de análisis, la parte de los medios de comunicación en esta guerra de Ucrania o cómo se ha manejado por varias cuestiones. O sea, primero, lo que yo noté fue la sustitución de la agenda a nivel internacional. Es decir, veníamos de una sobresaturación de información del COVID-19 y el COVID prácticamente ya desapareció. De repente te dicen que en China hay una ciudad en cuarentena y por aquí, por allá, pero ya no es el centro de la dinámica informativa. Ahora ya fue sustituida por la guerra de Ucrania. Y es muy preocupante cómo la información, creo, es tratada como si fueran capítulos de una telenovela, ¿no? O sea, este capítulo ya se acabó y El que sigue. qué sigue, ¿no? Y lo que sigue, como un restaurante donde te dan un buffet, ¿no? El que sigue, el que sigue, el que sigue. Y lo que pasó, o sea, ¿qué pasó con Ucrania? Digo, ¿qué pasó con el COVID? ¿Qué pasó con el terremoto en Haití? ¿Qué pasó con del golpe de Estado en África? ¿Qué pasó con el genocidio en Sudán? No, Claro. no, pues quién Ujú, sabe, ujú. que no, porque son tratados mucho como mercancía, ¿no? Que hay que consumir rápidamente y el que sigue y el que sigue. Y, Sí, 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 sí. y quedan ahí, ¿no? Y ahorita estamos en la guerra de Ucrania y todo lo demás desapareció, primero. Segundo, es el papel de yo soy más pesimista con las redes sociales que otros. Hay gente que ve las redes sociales como o herramientas de libertad informativa y yo las veo como al revés en ciertos momentos, porque una empresa que no le rinde cuentas a nadie, porque es una empresa, no es un sistema democrático ni mucho menos, decidió que yo no debo de ver la versión rusa y por eso bloqueó sus canales, cuando creo que esa es una decisión que me toca a mí, si lo quiero ver o no lo quiero ver, y Claro. cómo lo asimilo, y cómo lo entiendo, y como tú mencionabas, cómo lo contrasto, ¿no? Porque ahorita veo que dicen, es que Putin cerró los periódicos de la oposición y solo se dice la versión rusa. Bueno, pues aquí también. Claro, Aquí pues sí. yo solo veo la versión de Occidente, veo la versión de los estadounidenses, veo la versión de los ucranianos también. Es decir, estaba leyendo hace poco las violaciones de derechos humanos hacia soldados rusos capturados, ¿no? Ejecuciones, torturas, cosas, y eso no se suele mencionar Así mucho, es. o sea, en los medios de comunicación. Entonces, por un lado, esa transformación de la noticia
que se vuelve eje de la dinámica informativa, pero como una mercancía, y al rato que surja otra cosa, va a ser otra cosa. Y, Claro. que, y estaba viendo también que hay 16 guerras ahorita, según la ONU, ¿no? Guerras formales, la guerra civil en Siria, en Yemen, y luego en Etiopía, pero no las vemos porque no son trascendentales para la dinámica informativa, ¿no? La dinámica informativa es Ucrania, que claro, se tiene que ver con la relación geopolítica y todo lo que me digas, pero también es una cuestión, pues la verdad, de blanquitud, ¿no? O sea, Mira, qué interesante esto que dices. o sea, En sí, esto sí, que mencionas, Dani, por ejemplo, la crisis que hay ahorita en China con el aislamiento de COVID, nadie está hablando de eso. O sea, solo para quienes intentamos, como tú lo mencionas, ver otras fuentes, que fíjate, ese ejercicio luego uno lo hace de manera ya está inconsciente, ¿no? Empiezas y ves otros medios, buscas otra información, pero realmente si se quedara uno con lo que tiene cercano, como lo mencionas, es Rusia y la versión de Occidente de cómo está pasando esta guerra, ¿no? Y no hay nada más. Y eso es cierto. Fíjate, ahorita con lo que mencionabas, se me vino solamente, o sea, la crisis está totalmente desbordada en China por esta cuarentena en términos sociales, psicosociales, o sea, la gente realmente está en una situación complicada que dista mucho de cómo se dio el manejo en otros países de esta variante de Omicron, ya como se está dando en China, ¿no? O sea, realmente ahí también podríamos poner, si estuviéramos todavía en esta ola de hablar del COVID, de lo que estábamos viendo, poner las ojos del mundo y decir, a ver, espérate, o sea, en realidad se necesita se necesita este manejo de la pandemia sí o no, o puede ser tan restrictivo como lo ha sido por el uso de la violencia que hay en las calles, que bueno, China siempre lo ha hecho, pues, ¿no? Pero tienes razón en esto que dices, hay un manejo importante de masas e ideologías que me parece que las redes sociales masifican, ¿no? O sea, las pueden masificar y pues yo tal vez diferiría en que sí abren la perspectiva para otras cosas, pero en este caso sí adoctrinan para otras, ¿no? Que por eso es lo importante de intentar aprender, ¿no? Yo por eso te planteaba esta plática para aprender de ti, de este tema, ¿no? Realmente este, es lo que a mí me surge y poder difundirlo para pues para todos, ¿no? Porque luego el debate se pierde o se queda nada más en las aulas o se queda nada más en uno lo que piensa y que dice, chale, ya me quitaron el RT, ¿no? Y empieza uno a debrayar de estas cosas, pero no las socializas, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante esto que dice. Ahora, yo sí, sí, quería, ajá, sí, perdóname. sí, sí, no, nada más comentar también el contenido de la noticia en los medios de comunicación, o sea, no solamente la monopolización, sino la recuperación básica, si te fijas, de una estructura literaria que viene de hace muchos siglos, o sea, la idea del bueno y el malo, blanco y negro, totalmente separados, y uno tiene todas las virtudes y el otro no. Y esa es una estructura literaria que viene desde la Ilíada y para acá, o sea, desde muy atrás que se recupera en el cine y cómo en las noticias se recuperan esas estructuras narrativas que son propias de la literatura y de la fantasía. Y nos dicen, es que con lo que tú ahorita mencionabas, lo que tú mencionabas, ¿no? De que es que dicen que Putin, como tuvo una infancia difícil, está loco y puede apretar un botón nuclear y uno se queda pensando y dice, o sea, realmente es así, o sea, realmente el mundo se puede acabar mañana porque, o decían lo mismo de Donald Trump, ¿no? Es que está loco y por qué tiene el botón nuclear y qué va a pasar y cuando estos individuos son mucho más complejos que eso. O sea, Vladimir Putin no está loco como Donald Trump no estaba loco. Eso es una estructura narrativa que se utiliza para simplificar la noticia, ¿no? Claro. Y, o sea, pero en realidad una noticia es mucho más compleja, pero creo yo que por esa dinámica de generarla rápido, consumirla rápido, pues se tiene que simplificar lo más que se puede y se recuperan esas estructuras narrativas que lo volverían hasta cierto punto lo mismo que la película, que la novela, un entretenimiento, ¿no?
O sea, realmente realmente nosotros como espectadores tenemos el control del televisor, le cambio y está la película de Rápidos y Furiosos. Luego le cambio y está la telenovela de Televisa. Luego le cambio y está la guerra en Ucrania. Pero realmente puedo diferenciar los tres o los veo y los interpreto hasta emocionalmente como lo mismo, ¿no? Ah, ya ganaron aquellos, ah, ya se murió aquel personaje, ya así, así, o sea, en la misma estructura, porque son presentados en la misma estructura, en la misma dinámica, ¿no? Creo yo. ¿Sí? Claro, que sobre lo que dices, no es lo mismo ver a refugiados, a niños en medio de la guerra, en términos llanos y duros, a ver a un niño blanco de ojos azules, que ver a un niño latino, a un niño africano, porque estamos ya eh, fuera de esa sensibilidad, porque es común, o sea, las guerras o la violencia en Haití es común, entonces, ya vino otra, ya hay otra, otro movimiento armado, ya hay otra matanza, etcétera, etcétera, pero esto pega porque es de alguna manera parte de esa cultura que está cruzando el charco y son niños que no nos son comunes de ver, ¿no? Incluso por ahí había una recopilación de algunos, que estuvo circulando en redes, no sé si tuviste oportunidad de verla, de algunos periodistas que decían, es que son refugiados, hermanos, blancos, de ojos azules, o sea, eso duele porque pues te duele ver al hermano blanco caído, ¿no? Pero no duele o realmente no se siente el dolor cuando es, como tú lo dices, en estas otras guerras que están sucediendo ahorita o en estas masacres que suceden ahora. O sea, yo estoy impresionada y para aterrizarlo ya al contexto nacional, de cómo pues no estamos en guerra, pero la violencia en este momento está totalmente desatada. O sea, estamos viendo masacres donde al inicio pues los 43 impactaron, pero ahora ya son 8, 12, 9 cotidianos y ya no impactan, ya suceden porque es lo normal, ¿no? Sí, 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 yo una vez recuerdo haber visto un documental sobre la situación en Palestina y analizaban y daban el testimonio de psiquiatras que decían, pues, o sea, 9 de cada 10 niños palestinos han vivido en su familia o en su contexto inmediato la situación de la guerra y lo normalizan como una estrategia de defensa para seguir viviendo, o sea, para seguir existiendo. Y yo me quedaba pensando y digo, pero es que aquí hacemos exactamente lo mismo. O sea, porque tenemos la idea de una guerra como esa guerra convencional, ¿no? Dos ejércitos, dos naciones, tienen uniforme, sabes dónde está el frente, sabes que estás a 20 kilómetros, a 50, a 5, lo que sea. Hay un malo, uno bueno. Sí, sí, ahí está, pero hay otro tipo de guerras que no son convencionales y México y muchos países de América Latina, no porque esté nuestro ADN violento, no, no, o sea, simplemente creo que desde mi punto de vista son las dinámicas de la desigualdad que se acentuaron y derivaron en esta situación de excepción, porque nosotros hacemos lo mismo, lo normalizamos para poder seguir viviendo y decimos, hoy estuvo tranquilo, solo hubo 2 muertos, solo hubo 3 muertos. Aquí en Durango, por ejemplo, yo estuve en Durango, estaba leyendo en la mañana que en el panteón sacaron un féretro y se llevaron el cadáver y dejaron el féretro ahí tirado y se llevaron el cadáver. Y dije, uno más, porque esto no es la primera vez que ocurre, ya ha habido otras veces, o sea, y algo que debería ser extraordinario y qué gente tan enferma haría algo así, ahora ya lo normalizamos y decimos, no, es que así pasa aquí, así es aquí y así se desarrollan las cosas, pero porque también hacemos pues yo lo consideraría así, ¿no? Como mecanismos de defensa de la mente para seguir nosotros con nuestra cotidianidad. Ahora, en este último punto, igual para cerrar lo que estamos platicando, yo te compartiría, y me gustaría saber tú qué piensas sobre el papel que México está jugando en este conflicto en Ucrania, ¿no? A mi parecer, creo que México, en cuestión de relaciones internacionales, está jugando un papel adecuado al
primero no subordinarse a lo que se le está pidiendo, pues de alguna manera, que digamos sí está subordinado a lo mejor en la praxis, pero en el discurso público no lo ha hecho. Y me parece que es una manera en la cual al menos está dando no un apoyo como tal, pero está dando el mensaje que siempre ha dado, ¿no? De la soberanía, la paz, lo que habla, ¿no? No estoy segura en este grupo que surgió de apoyo México-Rusia, donde dices, bueno, pues surge un grupo de políticos que apoyan México-Rusia, están hablando de cómo algunos, o simplemente no había como un discurso como tal de ese grupo, pero era como un apoyo, ¿no? Para pues saberse que no había como conflictos, pero el después desdibujarse de ese grupo o de esa alianza México-Rusia, me parece que ahí sí la regaron si querían mantenerse en esta posición como soberana, como paz, como que se encuentran al margen de estos conflictos y pues a la mera hora entre que quiero y no quiero, pues ya quedaron peor, ¿no? Creo, quedó peor. No sé tú qué piensas, Dani. Es que creo que la posición de México es adecuada en el sentido de que, por lo menos desde mi punto de vista, lo que se nos viene es un mundo más multipolar. O sea, ya no Estados Unidos, nada más como el policía del mundo, como querían en los años 90, Ya no sino tiene la ya fuerza. tenemos sí, ya no tiene la fuerza para estar en todos lados, simplemente. Entonces, por un lado, Rusia con su zona de destruir, con las armas, porque es lo que tiene. China lo está haciendo también, pero que ellos tienen la economía. La Unión Europea también quieren lo mismo, pero, o sea, más independencia de Estados Unidos. Y creo que para ese mundo que se viene, el papel de México como una nación que no es una potencia militar, que no es una potencia económica, pues le toca ser una nación intermediaria, como lo ha sido en otras etapas. Una nación intermediaria que le sirve de consenso para dialogar a Venezuela y Estados Unidos, por decir algo, ¿no? Ni se va con uno ni se va con otro, y por lo tanto es factible que los dos le tengan la confianza para negociar aquí, como se negoció entre el gobierno de Venezuela y la oposición, que creo que no quedó en nada, pero se negoció aquí, porque se tenía, y es oposición a México, ¿no? En el escenario internacional. Entonces creo que la posición es adecuada en el sentido de mantener esa estrategia, pero al mismo tiempo se tiene que ir con la política real, la realpolitik, de hasta qué punto se puede estirar la liga con Estados Unidos, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Hasta qué punto puedo estirar la liga para yo posicionarme, pero otra vez, sin separarme de acá, pero tampoco, y sin irme para allá, pero estar en un punto más intermedio, ¿sí? Porque sí tuvo su costo político, esto de que les iban a quitar los pasaportes a estos diputados o algo, o sea, sí fue un calambrón, ¿no? Decir, a ver, o sea, bien buena onda, si México tú, pues te caracterizas por recibir refugiados, por mandar ayuda, como este papel que tú hiciste intermediario, pero creo que sí le metió un calambrón y creo que sí, sí hubo eh, repeló, pues, o se echó para atrás, pero creo que no lo hicieron de la manera correcta. O sea, esto de desdibujarse y decir así de yo ni sabía que iba para la junta, ¿no? De Noroña dijo, no, yo llegué y casi, casi que ahí estaban y salí en la foto. O sea, creo que ahí sí se vieron muy mal, o sea, y no sé hasta qué punto Marcelo Ebrard estaba enterado, supo de esto, le pidieron autorización, que pues siempre se lo brinca, ¿no? A él, pero, pero que lo hayan, o que lo hayan pactado de alguna manera, o a lo mejor no se imaginaron la trascendencia que tendría este grupo de políticos apoyando a Rusia, ¿no? Es que creo que en cierta forma pasó lo mismo que cuando vinieron estos grupos de la extrema derecha española
y firmaron un acuerdo con diputados del PAN, con algunos del PRI, y no se dieron cuenta de la trascendencia y el escándalo que se iba a generar con esto, que estaban diciendo lo mismo, ¿no? Es que yo no sabía, a mí me invitaron, pero realmente no quería firmar. Porque hay que ver el asunto también del otro lado, ¿no? O sea, desde qué punto las izquierdas en México, políticamente hablando, qué relación tienen con Rusia. Porque Rusia ahorita no es un país de izquierda, ni mucho menos, y es bastante capitalista y neoliberal y lo que tú me digas, ¿no? Creo Ya que la hay todavía, nostalgia le quedó a Rusia. sí, sí era lo que iba a mencionar, creo que todavía hay una izquierda mexicana nostálgica de esos viejos años de la Guerra Fría y los nexos con Moscú y cosas por el estilo, y se estableció pues esa relación de ese grupo de amistad, ¿no? México-Estados Unidos, digo México-Rusia y también el otro de México con Estados Unidos, pero yo llamaría más la atención sobre la reacción del embajador de Estados Unidos, que ahí les dijo a los diputados, no, es que no puede haber una amistad con Rusia nunca, Claro, o él se sea, ve ¿de qué todavía les peor. pasa? Ahí es para que los diputados dijeran, alguien se levantara y le dijera, hey, aquí nosotros decidimos y con quién y tenemos relaciones y con quién no, ¿usted qué? Que Pero sí le nadie dijo bajó. nada, todo Ken calladitos, Salazar ¿sí? le bajó mucho Ken Salazar también a la participación que tenía o a las opiniones que estaba dando. Le bajó, no sé si notaste tú eso, pero yo percibo eso, que le bajó muchísimo a que casi cada decía, pues somos hermanos, o sea, ni siquiera se pregunta si vas a jalar conmigo, tú tienes que jalar conmigo. Sí, y también bueno, pues, por la formación de uno, me llamó la atención cuando decía, es que es como la Segunda Guerra Mundial, México y Estados Unidos como hermanos luchando contra los totalitarismos, y yo me quedaba pensando, si en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos quería ocupar Baja California y les tuvimos Eh, que poner un alto, o sea, ¿de qué está hablando? O sea, no hubo una relación de amistad, fue una presión, pero, o sea, lo interpreta la historia a su manera, ¿no? Como todos lo hacen para poder justificar esa situación y decir, no, es que ustedes tienen que jalar con nosotros siempre. Histórica, pero si te fijas, reproduce el discurso de Rusia.